Gracias. Bueno, Alejandra, ¿cómo te ha ido? Bueno, ¿cómo te ha ido con lo que había quedado pendiente? Mal, realmente no he hecho nada. Que no, profe, se me triplicó el trabajo, estoy saliendo supremamente tarde. No, realmente estoy súper descuidada con todo, literalmente todo en la universidad. Madre. Entonces, bueno, pues la idea es que no dejes acumular el trabajo. Igual, pues yo, como me habías comentado, yo te dejé ahí el espacio, pero sin fecha de entrega. Bueno, entonces para que lo coloques. ¿Listo? Entonces, Listo, para profe, que sí, no te señor. dejes ahí colgar, porque pues esas son las notas de este corte. ¿Listo? Ahí serían Sí, sí, dos. señor. Bueno. Eh, pero igual no has hecho ni el borrador, ¿cierto? Bueno, la No, corrección, ya profe. tienes el... No, pues es solo corregirlo. Sí, yo reviso nuevamente el video de la clase y es solo corregirlo. Igual yo recuerdo pues como las observaciones que me hiciste de acuerdo a al primer cuestionario que yo, pues al cuestionario que yo realicé. Ok, bueno, listo. Entonces me confirma si ves por ahí mi pantalla, por favor, en blanco. Ya, ya ahora sí, ya la pantalla está en blanco. Listo. Entonces, uno de los temas más importantes de la investigación de mercados, pues es el proceso de la codificación. ¿Sí? Digamos que cuando son ejercicios así pequeñitos como los que, digamos, hacemos ¿sí? Con 20, 30 personas, pues solo la tabulación se aplica, ¿vale? Pero entonces cuando es el proceso ya de investigación de mercados, pues ya como la muestra arroja una población más grande, pues ya hay que hacer un proceso de codificación, ¿listo? Entonces la codificación pues es como un facilitador de esos procesos, ¿sí? Para obtener más rápido una respuesta. Y eso entre los procesos de codificación pues los podemos dividir en tres grandes grupos. Listo, entonces encontramos la precodificación, codificación. ¿Listo? Ese sería el primer proceso. ¿Listo? Pues como tal ya entraría acá lo que es la codificación. ¿No? Sí, señor. Y en este costado pues encontramos la poscodificación, que es como el proceso después de toda la introducción de ese mismo. ¿Listo? Entonces, la Señor. precodificación es como ese proceso, entonces, de planeación, ¿vale? Entonces, acá la característica fundamental de cómo vamos a planear el proceso de tabulación. ¿No? Entonces, esa planeación en qué consiste. Entonces, ahí debemos de tener en cuenta lo que es el número de preguntas que nosotros vamos a realizar, ¿sí? ¿Qué tipos de preguntas? Si vamos a encontrar preguntas dicotómicas o de selección múltiple, ¿no? O en algunos casos las preguntas que solo tienen una pues escasa selección de respuestas, ¿no? Hay que tener en cuenta que también hay que planear muy bien lo que van a ser las preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque tú sabes que las personas pues contestan de diferentes maneras y obviamente interpretarlas pues llega a ser un proceso más complejo. ¿Listo? Entonces, la naturaleza de estos tipos de preguntas le permite establecer pues, al investigador diferentes formas en qué números ¿sí? Vamos a asignar esa codificación. ¿Sí? Entonces, la codificación, pues obviamente es una asignación numérica a cada pregunta. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. el asignar ese proceso de números, ¿sí? Para el proceso de codificación, valga la redundancia, pues permite que la tabulación sea más rápida, más efectiva y más fácil de entender. ¿Sí? Digamos que al momento de hacer todo un proceso de control, cuando uno ya tiene una codificación, pues solo escribe, vale la redundancia, ese código, ¿sí? Y verifica que realmente ese proceso se haya cumplido a cabalidad. Normalmente, pues eso es contratado por un paquete de software. ¿Listo? Entonces viene todo el proceso de codificación, que digamos que es como el más importante. ¿Mm? Entonces aquí como una estrellita
que releve, pues, que es lo más importante en este caso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos la información, sí, ya tenemos una previa planeación. Entonces, nosotros que decimos, bueno, tenemos tantas preguntas, ya ejercimos el control sobre ellas, ¿sí? Ya ejercimos ese proceso de veracidad. Ahora vamos a proceder a codificar. Pueden variar muchas cositas, sí, claro, porque en la planeación, pues, ejemplo, nosotros tenemos 20 preguntas, ¿listo? Y resulta que la población, pues, tuvo una confusión en dos, ¿sí? Entonces nos tocó declarar dos nulas. Esas dos nulas, pues, obviamente estaban en el proceso de planeación, pero no podrían entrar en el proceso de codificación. ¿Por qué? Porque pues, nos arrojaría un error ahí de que no hay respuestas suficientes para el mismo. ¿Listo? Es mucho más fácil, ¿sí?, hacer el proceso de codificación en cuanto se refiere a las preguntas cerradas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una forma más directa de obtener información. ¿Mm? Entonces, las preguntas abiertas, pues hay que hacer un procesito un poquito más tedioso, pero digamos que de alguna manera también se puede sacar adelante. ¿Mm? ¿Cómo se asignan los números en el proceso de codificación? Pues ya depende del juicio, ¿sí? Pues del investigador o de las características fundamentales que tenga la compañía, ¿sí? O en qué se está enfocando la investigación. Pero normalmente se hace la escala de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿sí? Lo que acaba de la misma. ¿Listo? Pues es muy redundante, pero hay que tenerlo muy en claro, es que cada proceso de codificación debe tener un número diferente, ¿sí? Entonces, es decir, la pregunta 1 no puede tener el número 1 y la pregunta 2 no puede tener igualmente el número 1. ¿Por qué? Porque ahí se va a cruzar información y el análisis pues va a ser erróneo. Cuando ya pues pasamos a enfocarnos a lo que son las preguntas de tipo abierto, pues pasamos al proceso de poscodificación. ¿Listo? Ya sabemos que las preguntas abiertas son preguntas no estructuradas, ¿no? Entonces hay que asignar diferentes opciones de respuesta a esa pregunta, ¿sí? Entonces te voy a compartir un ejemplo para que lo mires. ¿Dónde está? Acá. Listo. Entonces este es un ejemplo, ¿sí?, de un proceso de codificación de lo que es una pregunta abierta. ¿No? Este ejemplo lo tomé de un libro de investigación de mercados, pues el autor es Weyers, por si lo quieres buscar algún día. Y él dice, Ok. bueno, examinemos diferentes tipos de preguntas y las respuestas que posiblemente a nosotros nos pueden dar. Entonces, deja una pregunta abierta, ¿cierto? Y dice, bueno, cuando yo le pregunto a la gente, cuando veo un automóvil Porsche, de inmediato pienso. Entonces, obviamente vamos a encontrar diferentes personalidades en las personas, para la redundancia en las personas. ¿Listo? Entonces, cada uno va a responder a su necesidad o a su gusto o a su deseo. ¿No? Entonces, la primera opción de respuesta que nosotros hacemos hipotéticamente es, cuando veo un automóvil Porsche, de inmediato pienso ¿qué? Entonces, la posible respuesta uno podría ser, cuánto me divertiría si tuviera uno? ¿Sí? Esa sería como la primera opción de respuesta que nosotros esperaríamos. La segunda, ¿cuán injusto es nuestro sistema social? Porque en él solo algunos tienen suficiente dinero para comprarse un auto de eso. Sí, ya encontramos una respuesta un poquito más pesimista, ¿cierto? Ya no tan optimista como la anterior. No sé cómo. Dime. ¿Me preguntabas algo, Alejandra? Es que se va la onda. Que sí, eso estaba diciendo que como que está molestando porque me sacó de Zoom, entonces Ah, ahí ok. como que, y ya, pero ya empezó. Listo, bueno, dale, no te preocupes. Bueno, entonces estaba hablando de esta segunda. Entonces, esta primera, pues, fue una opción positiva, ¿sí? Digamos, de un carácter positivo, una posible opción de Sí, respuesta. Y la otra ya viene en un grupo más negativo.
Porque la persona podría responder, no, pues cuán injusto es nuestro sistema social, porque en él solo algunos tienen dinero para comprarse estos autos. ¿Sí? La tercera, Sí, otras claro. personas pues se llevan a dejar más por las Carrera de automóvil. carrera de automóviles. ¿Sí? Y pues Sí. yo también haría con un Porsche eso. Sí, sería una posible opción de respuesta. Obviamente, ¿de qué depende eso? Del segmento de mercado al que nosotros estemos llegando. Sí, sí, ¿Listo? Otra opción de respuesta, y podemos encontrar aquí ya diferentes bastante. procesos que los autos pequeños y lo peligroso que son. Entonces viene otra como pesimista. ¿Sí? Otra es la balanza de pago en mi país. Ya se entra otro como otro grupo, ¿cierto? Diferente. Entonces, si fuera Colombia, ¿no? Pues a uno solo comen vivos pues los impuestos con un carro de eso. ¿Mm? Otro que ya viene otro índole como no tan positivo, los riesgos que entraña conducirlo. ¿Por qué? Porque pues, puede ser un carro desconocido para las personas. ¿Listo? Eh, Otra opción de respuesta a mi hermano, porque él está loco por los autos deportivos, entonces ya viene y se agrega acá. O un tercero, ¿cierto? Un tercer individuo en esa respuesta. Otro, el precio de la póliza de seguro de un auto en esos casos. Ya tiene una relación directa, por ejemplo, con esta anterior, que es la balanza de pagos de mi país. ¿Listo? Eh, Otra es que solo lo pueden tener los ricos, ¿sí? Otra en los obreros de la fábrica que están sin empleo, ¿sí? Es como el paradigma de la vida. Los empleados crean autos súper deportivos. ¿Mm? Otra opción de respuesta a todos estos trabajadores de la industria siderúrgica, ¿sí? Que son los mismos ensambladores de los carros. Todo lo que cuesta hacer uno de esos autos. ¿Mm? También otra opción de respuesta que podemos vincular dentro de algunas anteriores. En la sorpresa que llevaría mi esposa si me viera conduciendo uno, ya es como una parte de gusto, de deseo, entonces se puede vincular ahí. Ir al cine, ¿sí? Personas que se conocen como en el grupo de las facheras. Levantar la mano y pedir un paseo al que conduce uno de esos autos. Entonces ya es una persona más, pues, más realista a su situación. Entonces, ya viene como esta introducción que nos da el autor, ¿sí? Que luego de seleccionar las categorías donde encajan todas las respuestas, podríamos poscodificar las respuestas anteriores, pues, de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, que quede muy claro que las preguntas abiertas llevan el proceso de poscodificación. Entonces, una característica fundamental, ¿sí? O un tipo de respuestas que podríamos vincular es, por ejemplo, deseo conducir un Porsche o de poseer uno, ¿sí? Entonces, en esta relación, ¿qué preguntas podríamos vincular? La uno, la 6, la 13 y la 15, ¿sí? Entonces, ¿qué en común vamos a encontrar? Entonces, bueno, la uno, ¿cuánto me divertiría si tuviera uno? ¿Cierto? La 6, los riesgos que extraña conducirlo, que son más como emociones. La 13, en la sorpresa que llevaría a mi esposa. Y la 15, levantar la mano. ¿Ves? Entonces ya podríamos vincular una característica o un elemento en común para esta pregunta. ¿Listo? Otro, el comentario socioeconómico negativo. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos comentarios negativos vimos en las posibles respuestas? Pues vimos 4, ¿sí? La pregunta 2, que decía que cuán injusto sería el sistema para, para obtener un carro de eso. ¿Listo? La pregunta 5, la balanza de pagos de mi país. Una persona pues no compraría un carro de esos porque le sale bastante costoso. La 9, cuando piensan los ricos, ¿sí? La estigmatización de ahí o la brecha que hay entre ricos y pobres, se podría decir de esa manera. Y digamos que la inequidad, ¿sí? En cuanto a esta respuesta, porque pues piensan en los trabajadores de la industria siderúrgica, y los que ensamblan esos carros. Entonces ahí también nos podríamos meter y ya tendríamos una codificación de esas respuestas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estos punticos también los podríamos poner como números. Entonces, opción 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces quedaría 5.1, 5.5.6, 13.15. ¿Sí? Pues dependiendo del número de codificación que leemos. En otro grupo que lo podríamos meter
Y eso era lo que me refería cuando te decía que hacer las posibles respuestas cuando hiciéramos el borrador del cuestionario, ¿no? Entonces, en diferentes grupos. Entonces, inconveniencias o desventajas de poseer uno, ¿sí? Entonces, encontramos pregunta 4, 8, 10 y 12. ¿Qué tienen en común? ¿Sí? Que, por ejemplo, la 4 me dice los autos pequeños y lo peligrosos que son, ¿sí? Entonces, ya le ven como la parte negativa a ese producto. ¿No? La 8, la póliza del seguro. Tras de que es inseguro, pues me va a salir un poco más costoso. Entonces se podría mirar de ese lado. La 10, la fábrica, ¿qué decía? En los obreros de la fábrica que están sin empleo. ¿Sí? Entonces ahí lo podríamos vincular. Y la 12, que sería todo lo que cuesta hacer uno de esos autos. Entonces es como la inconveniencia. Otras respuestas, pues 3 y 7, ¿sí? Que son las personas que se dejan llevar por las emociones, que es las carreras de automóviles, ¿cierto? Y la otra es cuando hablaba del hermano, ¿sí? Que el hermano se volvía loco por tener un carro de eso. Entonces, por ejemplo, otra pues se mete en un grupo, ¿sí? Porque tú sabes que hay personas que cuando responden en preguntas abiertas, pues responden como piensan, por decirlo así. Y una respuesta 14, ¿cuál sería? Pues ir al cine. Entonces, digamos que de alguna manera, pues ahí se haría todo el proceso de codificación. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? No, no, señor, estoy comprendiendo. Oh. Bueno, entonces, vuelvo y te reitero, entonces esto lo realizamos siempre y cuando nosotros tengamos ya una muestra bastante grande, ¿sí? Y los datos que tengamos que analizar, pues son muchos. Entonces, una tabulación de la normal que conocemos, pues no se llevaría a cabo. ¿Listo? Entonces, características fundamentales y que no se te olvide que la poscodificación se hace tanto para las preguntas abiertas. ¿Listo? Y la codificación, más que todo, para las preguntas cerradas, ¿listo? Dicotómicas o de opción múltiple. ¿No? Bueno, esta también la podemos vincular aquí con el proceso de precodificación. ¿Listo? Entonces aquí también las podemos meter. Entonces hay que tener muy en cuenta ese proceso. Bueno, entonces ese proceso de codificación, ¿no? Hacerlo de una manera pues no tan técnica, pues llevaría un proceso pues más largo, ¿sí? Entonces nosotros que utilizamos paquetes de software. ¿Listo? Entonces los paquetes de software que me permiten, pues, hacer todo un proceso sistemático, ¿vale? Y ese proceso sistemático que me permite, bueno, pues reducir tiempos, ¿listo? ¿Qué más me permite eso? ¿No? Que sea un proceso sistematizado, ¿listo? ¿Qué más crees que puede ayudar un software? No, pues es que iba a decir como optimización, pero pues ya está como enfrascado como en el tema de reducir tiempos. No Exacto. sé, Digamos que el proceso de análisis es más rápido. o sea, sí, como que facilita visualmente la información de cierta manera. Exactamente, sí, como imagínate donde no existiera eso. O bueno, antiguamente no existía eso y cuando se empezó a aplicar los primeros conceptos, pues era un trabajo muy tedioso y muy costoso. ¿M? ¿Qué Sí, tiene? claro. Pues digamos que estas son las ventajas. ¿M? Y como desventajas que encontraríamos, que siempre es costoso adquirir un software de estos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo bueno cuesta, como dice el dicho. Entonces, uno de los software pues, más famosos que encontramos en el mercado y que es muy aplicable en todas las compañías que se dedican a toda la investigación de mercados es el SPSS. ¿Listo? No sé si lo has escuchado pues, en el proceso de estadística. No, no, señor, la verdad no lo había escuchado Bueno, anteriormente. quizás lo trabajes después, porque pues, no solo se usa para la investigación de mercados, sino
para otras, digamos, dependencias. ¿Listo? Entonces, este Ok, software vale. fue desarrollado por uno de los especialistas en la redundancia y creación de software, que es la compañía IBM. Entonces, IBM desarrolló esto con el fin de que, pues, de crear un sistema que fuera amplio y flexible, ¿no? En cuanto a lo que se refería al análisis estadístico. ¿No? Y obviamente, como se hace un análisis estadístico, pues se debe hacer una gestión de los mismos. ¿No? Obviamente, pues así como nosotros hacemos la tabulación en tablitas, pues aquí también influye mucho lo que es el entorno gráfico. ¿Listo? Entonces ese entorno gráfico también me permite tener como una visión de lo que fue la investigación. Entonces, porcentajes, tablas de contenido, ¿no? Entonces, bueno. Realmente el uso de este software no es tan difícil, simplemente hay que llevar como una serie de paso a paso, ¿no? El mismo software te va guiando y te va a decir, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Necesitas ayuda? Por ejemplo, en la parte de introducción del mismo, pues hay tres opciones. Entonces, primero, hay un tutorial para que tú realices el análisis de datos o cómo realizar, ¿no? Entonces también te está diciendo, bueno, tenemos una introducción de los datos y estos mismos, pues ya, como ya tienes conocimiento del paquete de software, pues ya puedes empezar a jugar con los mismos. ¿Listo? Entonces, lo fundamental cuando uno utilice el paquete SPSS, ¿sí? Es la creación de una base de datos. ¿Listo? La base de datos es la que ya es como el génesis del software. ¿Listo? Y esa es una de las características más fundamentales de esa base de datos. ¿Por qué? Porque esa base de datos te va a permitir introducir todos los procesos de codificación, etcétera. ¿Listo? Bueno, y ese editor de datos, y para la redundancia, para meter los datos, pues está dividido pues en dos grandes grupitos. ¿No? El primer grupito que vamos a encontrar ahí, pues va a ser la vista de los datos. ¿No? ¿Qué son los datos? Pues las respuestas que nos dieron las personas, ¿sí? A cada respuesta. Y la vista de las variables. ¿Sí? Recuerda que en cada pregunta lo que nosotros buscamos es analizar las variables. ¿Listo? Entonces, al momento de realizar ese proceso, pues nosotros ya podemos obtener esa vista. Entonces, bueno, lo voy a escribir aquí arribita. Entonces, esta vista de datos que me permite, en pocas palabras, mostrar los valores de los datos. ¿No? Entonces, ya sabemos que a cada dato, ¿sí? O a cada pregunta, nosotros le asignamos un número. ¿De qué depende el número? Pues del juicio del investigador. ¿Listo? Entonces, es importante tenerlo presente. Mientras que la vista de variable, pues, voy a hacer por aquí abajito. Este nos muestra la información relativa. Información relativa. ¿Listo? Y obviamente, pues eso nos lleva a una definición de cada variable. ¿Listo? Entonces, ya definimos con esos procesos, pues cada variable. Entonces, nos queda más fácil tener ese proceso de procesamiento. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos dos grupos, pues, es un proceso diferente dentro del software. ¿Listo? Entonces, voy a borrar esto. Acá. Entonces, la vista de variable, pues, incurre un proceso, pues, importante dentro del MIN. ¿No? Entonces, me dice, para que usted pueda procesar esos datos, el primer paso que usted debe hacer es definir la vista de las variables, ¿sí? Entonces, la vista de variables, pues, uno, ¿qué va a hacer? Pues, todo un listado de cuáles van a ser sus variables, ¿sí? Entonces, nosotros la podríamos colocar primero por columnas, ¿sí? Entonces, podríamos utilizar
las columnas. Digamos que este software SPSS tiene una estructura muy parecida a lo que es el Excel, ¿no? Entonces, este nos ayuda muchísimo. Ese software pues es muy fácil de utilizar, la verdad. Entonces, bueno, trabajamos por columnas, le damos un nombre a cada columna, ¿sí? Tenemos columnas con variables específicas, es decir, que van directamente relacionadas al proceso de investigación, ¿sí? Porque recuerda que tenemos a veces preguntas que nos miden, a veces son cositas terceras, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy presente. ¿No? También debemos establecer los grados de decimales que vamos a utilizar, ¿sí? Porque ahí a veces los datos no nos van a salir en enteros, entonces también vamos a utilizar grados de decimales. ¿Sí? Hay una columna que se llama la columna de etiqueta. ¿Listo? Y esta nos permite, no sé, esta que nos permite, pues, definir la etiqueta para cada variable. Entonces, por ejemplo, en la variable satisfacción del producto, entonces lo único que nosotros hacemos es decirle, bueno, en la etiqueta vamos a medir gustos, deseos, caprichos, ¿sí? Que eso genera una satisfacción de los productos. ¿Listo? Entonces, generalmente, digamos que es un nombre más largo, ¿sí? Y por no decirlo, siempre se utiliza un nombre más largo de lo que es la variable. Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas de las preguntas? Entonces, cuando veo un automóvil Porsche, de inmediato pienso. Entonces, ¿cuál es la etiqueta para poder vincular esas preguntas? Por ejemplo, ¿deseo conducir un Porsche o de poseer uno? ¿Sí? Entonces ahí decíamos, bueno, entonces ahí podemos vincular la respuesta 1, 5, 6. Entonces, ese es el nombre de la etiqueta. Por eso se dice que es un poco más largo pues, de lo que se conoce. ¿Listo? Entonces, ese software se va abriendo por ventanitas, ¿sí? Y esas ventanitas te va dando un paso a paso. Por ejemplo, si está incompleto alguna de estas columnas, no puedes pasar como al siguiente filtro o a la siguiente ventanita. ¿Listo? Y encontramos, por ejemplo, columna valores, columna de los valores. ¿No? Entonces, bueno, entonces ya aquí es cuando empiezo. Bueno, entonces la pregunta 1 va a tener el 1, la pregunta 2 va a tener el 2. Como en la pregunta 1 tengo opciones de sí o no, pues en vez de colocar A y B, voy a colocar 1 y voy a colocar 2. ¿Listo? Entonces, como la segunda es abierta, pues voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Por tanto, digo, bueno, ya cuando tenga un proceso, ¿sí? De análisis, pues y tenga alguna duda, yo digo, bueno, entonces voy a entrar al software y voy a introducir el código 1.2, ¿sí? Cuando yo introduzco ese código, Alejandra, ¿a dónde me llevaría? El código 1.2. Pues en teoría el uno es el del nombre de la etiqueta, ¿no? Y el ¿Sí? 2 es como la posible opción dentro de la misma etiqueta. Exacto, entonces diríamos, bueno, el 1 me lleva, valga la redundancia, a la pregunta 1, y el 2 yo ya sabría que es la opción P, ¿sí? Porque tenía Sí, A y B, pero en vez de A y B le puse 1 y 2, ¿listo? Entonces, dependiendo sí. del código. Por ejemplo, cuando encontramos, por ejemplo, el código 2.3, 5 y 6, 3.5.6. ¿Cómo lo asociarías tú en este caso? Pues en ese, o sea, no sé si de pronto sí haya como pues sí, como la numeración ahí, entonces digamos como que es la segunda pregunta, Ujú. la tercera respuesta, la tercera posible respuesta a esa pregunta, pero no sé si digamos a su vez tengan subrespuestas. ¿Me hago entender o no sé? Listo, yo te entendí, listo. Entonces, nos dirigimos a la pregunta 2. ¿Listo? Sí, Y este 3.5.6 podría ser la vinculación que le hicimos porque era una pregunta abierta.
Ah, ok, sí, vale. ¿Listo? Entonces ya Como el sabemos por... ejemplo del libro, ¿sí? Exactamente, muy bien. Listo, dale. ¿Listo? Porque Sí, normalmente uno que señor. esperaría ver 1.2, 1.3, ¿sí? Pero digamos que cuando se nos ve estos valores uno dice, ah, bueno, ya se presentó eso, ¿cierto? Entonces yo vinculo esta respuesta, por ejemplo, a una variable de los deseos de compra. ¿Listo? Entonces yo ya sé, ah, bueno, ese código ya, mis deseos de compra. Y como lo que tú decías y lo mencionabas anteriormente, ya le estamos dando el nombre a esa etiqueta, entonces ya sabemos que tenemos un nombre largo y también pues que corresponde a un código largo. ¿Listo? Entonces, ese es muy importante. ¿No? Digamos que pues pocas veces se utiliza estos procesos para lo que son preguntas de A y B y C, ¿sí? Pero cuando uno lo utiliza en investigaciones grandes, pues ya queda más fácil resolver. Entonces, por ejemplo, encontramos las escalas de medición, ¿cierto? Que son más fáciles pues, de trabajar. Pues encontramos muy satisfecho, eh, satisfecho, ¿no? Entonces encontramos 3, neutro, ¿sí? Porque también en las escalas de medición pues tenemos que tener pues una gama de respuestas, perdón, que le permitan a la persona responder pues a su criterio, ¿no? No influir en ello. ¿Listo? Entonces encontramos, por ejemplo, esta escala de medición. Entonces, todo el proceso de codificación lo hacemos con números. Entonces ya sabemos, por ejemplo, eh, bueno, el enunciado de esto era la pregunta 1, ¿cierto? Y ya sabemos que si es 1.1, pues me codifica directamente a estos procesos, o 1.2 o 1.3. ¿No? En estos casos, pues me puede salir de una vez ya cuando hago un análisis de eso. Por ejemplo, ¿qué le pareció, cómo se sintió con la experiencia en el hotel Etsy? ¿Sí? Entonces, en una escala de 1 a 100 yo podría determinar, o ya el software me determina, que el 1.2 equivale al 30%, ¿sí? Entonces, ah, bueno, de esas personas, ¿sí? El 30% pues se encuentra muy satisfecho y el otro 70% se podría encontrar en el 1.4, el 1.5, ¿sí? Entonces ya uno con esas respuestas, ¿cierto? Ya uno podría decir, ah, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Porque el 1.5 me dio un 35% y porque el 1.4 también me arrojó un 35%. ¿Sí? Entonces uno dice, hay dos opciones. ¿No? Vamos a mirar qué pasó con el enunciado de la pregunta. Entonces, ¿qué le pareció su experiencia con el hotel? Entonces, veamos acá. La experiencia en el hotel. ¿Listo? Pero ¿qué pasó? Dejamos esta pregunta muy abierta y no nos dimos cuenta que por un ladito se nos coló, ¿cierto? Otra variable que era muy importante, que era el servicio al cliente. ¿Mm? Y resulta que nosotros teníamos un personal que no estaba altamente capacitado y pues el servicio fue pésimo. Digamos que este 30% pudo haber sido cuando no había tantas personas, pero ya cuando se nos llenó todo el hotel y ya estamos a nuestra máxima capacidad, pues no prestamos el servicio correcto. Por eso es que al final las personas se nos quejaron. ¿Listo? Entonces, también esta codificación nos da unos porcentajes y esos porcentajes nos ayudan a tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, tomamos decisiones para llevar a cabo todos esos procesos. Bueno, en algunos casos, cuando nosotros no, digamos de alguna manera, no obtenemos respuestas de algunas preguntas, eh, pues podemos colocar una columna de perdidos, ¿sí? Entonces son valores perdidos cuando no hay respuesta. Entonces podríamos colocarlos de una vez, ¿cierto? Con un 0% de respuesta.
Pero ¿qué influye ese 0% de respuesta? Que tal vez en nuestro previo análisis no investigamos muy bien y metimos variables que no correspondían. ¿Esto a qué nos lleva? A replantear un poquito todo porque uno dice, bueno, si perdimos una pregunta, perdimos también una opción, ¿sí? O una oportunidad de conocer más a fondo a nuestro cliente. ¿Listo? Entonces, también es muy importante tenerla en cuenta. Bueno, entonces, ya como pues vimos lo que era la vista de variables, pues ya podemos pasar a lo que es la vista de los datos. ¿Listo? Que es como el siguiente proceso. Entonces, esa vista de datos que me permite. Entonces, primer paso, tenemos que definir las variables, ¿sí? O sea, todo lo que va a incurrir o en cada columna que estábamos mencionando antes, ¿sí? Y en cada variable que definimos, pues debemos introducir los datos. Entonces, la vista de los datos de cada columna, pues representa una variable y cada fila representa un cuestionario. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, aquí vienen las columnas, ¿cierto? Y aquí vienen las filas. ¿Listo? Entonces, en las filas que vamos a encontrar el cuestionario, las preguntas del cuestionario. Ahí. ¿Sí? En la columna, pues las respuestas. 1.1, 2, etcétera. ¿Listo? Que es el proceso de codificación. Entonces, digamos que aquí ya se va viendo un poquito organizado todo. ¿Listo? Obviamente, los números van a variar dependiendo, pues, de la, pues, vale la redundancia y el reitero, ¿sí? El juicio del investigador, ¿vale? Entonces, es como una recomendación que siempre hace el software y pues la mayoría de expertos, es que antes de introducir los datos hay que enumerar los cuestionarios. ¿Sí? Entonces, si tenemos cuestionarios físicos, pues lo voy a decir, cuestionario número 1, número 2, etcétera, ¿sí? Para poder, digamos, mitigar hacer más fácil el trabajo y, por ejemplo, no volver a repetir información de un cuestionario, ¿sí? Como foliarlos, mejor dicho. Entonces, es mejor meterlo de esa manera. ¿Listo? Entonces, hasta ahí todo clarito. Sí, sí, señor. Bueno, entonces, pues, para dejarte como una tareita, pequeñita tareita de investigación, vas a investigar qué es en el análisis univariado. ¿Listo? Solo eso. ¿Qué es el análisis univariado? Obviamente, de la información. Ay, falta una. ¿Listo? Análisis Gracias, Carlos. univariado de la información. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se necesita? ¿Listo? Entonces, no se te olvide. Listo, profe, perfecto. Listo, Entonces, dale. bueno, te quería preguntar, ¿el lunes quieres hacer clase sincrónica o utilizamos ese espacio para que tú realices lo que debes y me vayas preguntando y yo te voy apoyando? No sé si... Sí, sí, profe, la verdad sí, mejor así. Por lo que te digo, que es que a veces me da incluso muy, muy tarde la salida del trabajo, entonces llego como corriendo y eso me da como pues un poco de pena y como incómoda también. Entonces sí, la verdad sí preferiría que fuera pues asincrónica y cualquier cosa, pues sí, igual lo ideal es que yo vaya avanzando este fin de eh, semana en lo que más pueda y cualquier duda pues el lunes te la consulto. exacto, perfecto, listo. ¿Mm? Entonces, igual, Listo, profe. como en la semana, esta semana 13 quedó habilitado los espacios, pues sí, en dado caso que hagas un borrador, lo subes ahí y para semana 14 vuelves y subes el archivo si no le has hecho alguna modificación. ¿Listo? Listo, ok, dale. Bueno, entonces, ya para terminar, pues vamos a determinar como una conclusión del software SPSS. ¿Listo? Primero, que analizar los datos es un proceso que es más fácil. ¿Listo? Es un proceso más fácil. ¿Listo? Esa es como la primera característica de ese software SPSS. ¿Listo? Analizamos los datos de una manera más fácil. ¿Listo? Listo. Obviamente,
para que eso se ocurra, nosotros debemos realizar una serie de procedimientos. ¿Listo? ¿Cuáles son esos procedimientos? Pues seleccionar los menús del tipo de análisis. ¿No? Entonces, por variable, por datos, ¿sí? Ya lo que, pues, a la necesidad que se ajuste de cada investigación. Ese sería como el proceso. Esto aquí en ese menú de análisis, pues ya viene esa pequeña tareita del análisis univariado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería ese segundo? Pues uno de los más importantes, seleccionar las variables de estudio, ¿sí? O variables para el respectivo análisis. ¿Listo? Esa sería como otra característica fundamental. Y una tercera, pues como todo proceso, pues hay que ejecutar, ¿listo? El procedimiento y observar los resultados. Entonces, ya como una recomendación es que cuando uno, por ejemplo, adquiere este tipo de software, es porque contrató un personal muy especializado, digamos, para hacer todo el proceso de trabajo de campo, para realizar el respectivo control de las encuestas, ¿sí? O de todas las entrevistas que se haya realizado. ¿Por qué? Porque si nosotros le invertimos un dinero muy alto al software y no le invertimos dinero al personal, pues podemos correr el riesgo de que no todo nos salga de la mejor manera, ¿sí? Entonces, es muy importante que una cosa compense a la otra, ¿sí? Digamos, si es una investigación así, pues un poquito brusco el término, de barrio, pues no es necesario hacer esto, ¿sí? Simplemente con un proceso de tabulación en Excel pues sería más fácil. Pero digamos que cuando son investigaciones de mercado y hay, digamos, mucho dinero de por medio, pues ya hay que involucrar este tipo de análisis. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, te deseo una muy buena noche. Sigue así, pues, en empeña juiciosa. Yo sé que no es fácil. ¿Listo? Pero tú sabes que todo esfuerzo tiene su recompensa y tú eres una niña muy juiciosa y muy dedicada. Entonces, mucho ánimo y para adelante. Bueno, Alejandra, pues con toda la motivación del mundo. Y yo estoy aquí para colaborar. Entonces, cualquier duda o cualquier inquietud que tengas, pues te ayudo. ¿Listo? Entonces, por hoy pues vamos a dejar ahí y nos vemos o hablamos el día lunes y nos veríamos en clase sincrónica el viernes. ¿Te parece? ¿Me escuchas, Alejandra? La última parte, o sea, lo que me dijiste, me escuchas, pero sí, yo te estaba diciendo que sí, profe, que sí me parece y que pues muchísimas gracias. Ah, bueno, listo, Alejandra. Es que no, no sabía el micrófono encendido. Listo, entonces Ah, pensé que se te había caído de nuevo el sistema. no, ¿Listo? ya. Entonces, bueno, reitero, nos vemos clase asincrónica el lunes para resolver dudas e inquietudes de lo que está pendiente y el viernes pues terminamos de socializar. ¿Listo? Listo, Pues ya listo, profe, perfecto. meterle la fechita que ya quedan estas 2 semanitas y listo. Y ya el parcial y te olvidas de este profesor. Ay, no. No, profe, tú me agradas. Listo, bueno, entonces te deseo una buena noche, un feliz fin de semana. ¿Listo? Y Gracias, profe, igualmente. listo. Ánimo con esa dedicación. Yo sé que no es fácil, pero nada es imposible. Sí, señor, tienes toda la razón. Bueno, entonces te deseo lo mejor, ¿vale? Gracias, profe. ¿Listo? Feliz ¿Llenaste formato de noche. asistencia? Perdóname, feliz Sí, noche. sí, profe, antes de conectarme lo llené. Listo, perfecto. Mil gracias, Alejandro. Vale, profe, chao, muchas gracias. Chao.